Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los de la derecha responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo, en la cárcel y no me visitasteis. Entonces responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. Entonces irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Estamos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al verso 46, es nuestro pasaje. Mi nombre, Rubén Herrera. En el próximo bloque hacemos una pequeña, breve pausa con un resumen. Hoy entramos a la última parte de este estudio de la parábola de las ovejas y los cabritos. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Levanta sus manos y se lo dice: qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Todo el mundo dígalo fuerte, ¿dónde está? Hoy yo soy un altar donde puede hoy tu dulce presencia, y ven y toma
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará a los unos de los otros, como cuando el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Estamos en esta parábola del juicio de las naciones, Mateo capítulo 25, versículo 31 al verso 46. Dijimos que en esta sección el Señor se presenta como el Hijo del Hombre, pero también como el Rey, como el Señor y como el Juez. 4 títulos mesiánicos se describen aquí en este relato. Y para entrar dentro de la parábola de las ovejas y de los cabritos, nos detenemos sobre lo que es en el tiempo bíblico un pastor de ovejas, y especialmente en el terreno de Palestina, que es un terreno bien diferente a lo que nosotros observamos en esta latitud, de este lado del mundo. Hemos estado enriqueciéndonos con imágenes que nos van a ayudar a comprender mejor y más profundamente estas verdades espirituales. Una de las imágenes frecuentes repetidas en la Biblia es la del pastor. Los profetas en el Antiguo Testamento ya hablaron acerca de pastores, tanto buenos como pastores corruptos. Dios se conoce en uno de los salmos más conocidos de la Biblia, en el Salmo 23, como nuestro pastor. Sin duda usted y yo lo hemos memorizado desde niño, si ha sido cristiano evangélico desde cuna. Es uno de esos pasajes favoritos. El Salmo 23 comunica el tremendo cuidado que Dios tiene por su pueblo. Y Jesús se refirió ya en el Nuevo Testamento como el buen pastor. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta parábola de las ovejas y de los cabritos? Porque dijo, será como el pastor que separa las ovejas de los cabritos. Y parece una aplicación sencilla y simple, pero si desconocemos cómo es el pastor y cómo funciona su trabajo en Palestina, estaremos muy alejados de la interpretación real. Vimos entonces algunas responsabilidades del pastor en Palestina. Las Escrituras a menudo se refieren a estos líderes del pueblo como pastores. Como pastores eran responsables por el bienestar de las ovejas. Las tenían que guardar, tenían que proveer para todas sus necesidades. El pastor se abocaba a esta tarea de cuidado y de protección. No es alguien que simplemente está allí y permanece allí en una posición pasiva. Está con una expectante vigilia sobre todo su ganado. Y esto es importante hablar cuando hablamos acerca de pastor y cuidado de oveja. Dijimos que, usando esta imagen del pastor, algunos autores bíblicos comunican mucho más que simples palabras que hoy día podemos leer. A ver, veamos algunas de estas cosas. Si usted va al norte de Israel, va a observar a un pastor que sube por una colina. Sus ovejas están detrás de él. Todas sus ovejas siguen a él. El pastor espera que así suceda. No necesita de un perro labrador, de un perro ovejero que impulse a las ovejas. Y rara vez va a mirar hacia atrás para ver a sus ovejas. Simplemente va subiendo la empinada y rocosa colina y va buscando pastos difíciles de encontrar, pastos tiernos para sus ovejas. Si, por si acaso, algunas ovejas se distraen y ponen la mirada en otro que no sea el pastor, lo van a hacer por poco tiempo. Si emprenden un propio y egoísta rumbo, no van a tardar en distraerse y mirar hacia uno y otro lado hasta encontrar dónde está su pastor. Tan pronto como lo encuentran y sus miradas son tornadas hacia su pastor, comienzan a brincar sobre las piedras y se unen al rebaño. Es fascinante ver esta imagen. Las ovejas no pueden estar solas. Las ovejas no pueden estar sin pastor. El pastor mirará una y otra vez hacia atrás, pero solo para asegurarse que no haya distraídas. Israel es un país muy característico en el clima, y en esta parte de Israel, en el norte, donde nos hemos situado, es bastante particular. En Israel solo llueve 6 meses al año, y entre mayo y octubre es muy raro que llueva. Por eso escasean pastos para el rebaño
durante esta temporada. Las ovejas en Israel raras veces van a encontrar pastos verdes, y mucho menos abundante. Así que el pastor tendrá que subir por la colina, tendrá que buscar un lugar donde haya pasto, y una vez que se detiene y se sienta sobre una roca o busca descanso, las ovejas comprenden que es tiempo de comer, agachan la cabeza buscando el pasto tierno y comienza a alimentarse. Hasta aquí un pequeño resumen de El pastor y las ovejas. Vuelvo con otro resumen similar en el próximo bloque. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Él apartará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Sin duda, la imagen del pastor y las ovejas es algo que tenemos que tener presente para esta parábola. ¿Cómo irán los pastores en Israel? ¿Cómo son las ovejas? ¿Cuál es la relación que se espera estrecha entre estos dos? El Salmo 23 comunica una imagen cuando dice: en lugares de verde pasto nos hará descansar. Para aquellos que leemos desde este lugar, nos imaginamos una pradera muy verde, un arroyo de aguas cristalinas,
un verdor que crece por todos lados. Sin embargo, cuando comunica el Salmo 23 esta verdad, no está hablando acerca de algo común y algo cotidiano en la vida de las ovejas de Israel, sino de una cosa sobreabundante, una promesa enorme y grande de bendición por parte del buen pastor. El buen pastor del Salmo 23 no solo provee para las necesidades de la oveja, sino que también provee para que ellas tengan en manera sobreabundante, mucho más allá de sus expectativas. ¿Por qué? Porque no es común en Israel pastos verdes y abundantes. Ezequiel hace una referencia acerca de malos pastores, pero hoy nos estamos deteniendo sobre el buen pastor que separará a las ovejas de los cabritos. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, en Juan el capítulo 10 y en el versículo 11. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué tanto cuidado sobre las ovejas? Analicemos por un momento acerca de cómo son las ovejas y su carácter, sus características principales, para poder hacer una similitud y sabernos si estamos dentro de este rebaño o si somos parte del otro rebaño, la cabra. Cuando el Señor hace una comparación acerca de nosotros como ovejas, tenemos que ir a la Escritura contrastándonos con la vida de este animal y cómo era su vida diaria en la cultura en Israel. El Señor resalta algunas características de las ovejas como animales, pero hace la comparación con los creyentes. El Señor dice: oyen su voz, las ovejas oyen la voz del pastor. El Señor dice: tienen un nombre, el pastor conoce las ovejas por su nombre. Las ovejas siguen sola y únicamente al pastor, y las ovejas conocen la voz. Tienen capacidad de oír, tienen identidad, tienen un rumbo y conocen la voz de su pastor. Las ovejas se dejan llevar y siguen fielmente, pero solamente a su pastor. Pueden aprender a reconocer su voz y a responder únicamente a esta única voz. Si por acaso una oveja tiene la costumbre de quedarse detrás en la manada y perderse en algunas ocasiones, el pastor va a tener un trato con esta oveja. Es un trato un poco difícil de comprender, pero funciona. El pastor traerá a la oveja desobediente que una y otra vez se ha apartado de la manada, pondrá su pie sobre una roca, quebrará uno de los pies de la oveja. Parece una actitud ruda y no de buen ejemplo, pero el pastor tomará la quebrada, le hará un ajuste con un palo para volver a soldar el hueso, cargará a la oveja en sus hombros y se quedará con ella hasta que quede completamente sana. ¿Cuál es el objetivo de quebrar la oveja así? Lo que la Biblia llama la oveja perniquebrada. El objetivo del pastor es que la oveja tome el olor de él, pero sobre todo tome el timbre de su voz. Una vez que la oveja ha recuperado su salud y puede caminar nuevamente, será la oveja que más cerca del pastor se encuentre. ¿Por qué? Porque tomó un tiempo en los hombros del pastor. El pastor le hablará, el pastor la mimará, la cuidará, le hará sentir su propio olor y la oveja será la más fiel de todas las manadas. Transformó una oveja rebelde en la oveja más fiel. ¿Tuvo un trato doloroso? Posiblemente, pero duró un poco de tiempo nada más. El tiempo suficiente para que la oveja capturara el olor y la voz del pastor. ¿Cuántos de nosotros, como ovejas, necesitamos a veces de este trato y reclamamos injusticia cuando vemos un trato como este? Pero para nuestra lección, el Señor no está haciendo otra cosa que ponernos sobre sus hombros en medio de la dificultad del problema y de la circunstancia difícil que nos toca vivir. En medio del dolor hay un pastor que te carga y te pone sobre los hombros. La intención es que en esa intimidad nosotros, vos y yo, podamos capturar el olor del pastor, pero también el timbre de su voz. Luego de la experiencia y de ver al pastor tan cerca de nosotros, nunca más nos alejaremos de él. Nuestra pausa, ya volvemos con más.
Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Estamos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al verso 46, y estamos considerando la parábola de las ovejas y de los cabritos. A ver, veamos algunas características de las ovejas, que son un tipo, un símil, acerca de nosotros como creyentes. De hecho, el Señor nos definió como ovejas, y que nos enviaba como ovejas en medio de lobos. Las ovejas son animales limpios. Las ovejas se cuentan entre los animales limpios de Deuteronomio capítulo 14, versículo 3, versículo 4. Dice la Escritura: no comerán nada que sea impuro. Estos animales se podrán comer, y en primer lugar define la oveja como uno de estos animales aptos para el consumo humano. Eran animales limpios. Y Dios nos está demandando santidad. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto inteligente. No se conformen a este siglo, sino más bien transfórmense a partir de la renovación interior, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se consideraba una oveja limpia? Bueno, en primer lugar, lo que come la oveja es limpio. La oveja que come y rumiaba, es decir, masticaba 2 veces, se consideraba un animal limpio. En lo espiritual, esto nos indica que tenemos que probar las cosas que comemos, es decir, aquellas enseñanzas que nos imparten,
para saber si son falsas o son verdaderas. Analizar varias veces antes de aceptar una verdad enseñada. Es la oveja que rumiaba. En segundo lugar, para una oveja constituirse en un animal limpio, una de sus características tiene que ver con sus patas. Tienen 2 uñas. En el caso de los animales con pezuñas partidas, cuando pastan en situaciones desfavorables, son fácil de librarse y de limpiarse de aquellas cosas por las cuales han circulado, han pasado y han pisado. Mientras que los animales con pezuña no dividida y que pastan en el mismo lugar, a veces son severamente afectados en sus patas por plantas venenosas o por alguna cosa que fácilmente los puede contaminar. Se lastiman y con las materias fétidas se pueden contaminar y terminan enfermas. Las ovejas son animales de 2 pezuñas y pezuña dividida. Difícilmente va a quedar algo entre sus patas y de igual manera nosotros estamos llamados a limpiarnos de esas impurezas espirituales. Estamos caminando sin duda en el mundo y hay impurezas en nosotros las cuales hay que quitar, pero tenemos pies como las ovejas para poder sacarnos de allí aquello que puede contaminarnos. Debemos orar, debemos meditar, pedir al Señor que cambie nuestras malas actitudes por su amor. Carácter, fe, compasión, dominio propio deben notarse, dejarse ver, algo que moldee nuestro carácter y nuestras vidas diarias. Dios nos está instando a vivir una vida santa, pero también debemos imitar a las ovejas, porque ellas son también animales productivos. La oveja es un animal productivo en su carne. La carne se podía cocer y asar. La carne de las ovejas se utilizaba como alimento, pero también su leche. La leche de ovejas era tan apreciada como la misma leche de la vaca. Debemos alimentar a los demás. Esta es la enseñanza. Es decir, que nosotros como buenas ovejas del redil debemos dar buena carne, alimento sólido a aquellos a quienes lo necesiten, y también leches. Ambas cosas pueden salir de nosotros, como la carne y como la leche sale de las ovejas. Si algún hermano dentro de la iglesia necesita un consejo, darlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Si necesita un apoyo, dárselo. Eso es ser provisión a los demás, estar dispuesto a proveer las necesidades de los que lo necesitan. Las ovejas se manejan en manada y se cuidan unas a otras, se cuidan de los vientos, se cuidan de las temperaturas, uniéndose unas al lado de las otras. Las ovejas se necesitan. Ayer en una encuesta o en una consigna preguntamos acerca de aquellos que viven sin el redil y sin el pastor. Bueno, no es la cultura de la oveja vivir sin un pastor, no es la cultura de la oveja vivir fuera de la manada. En todo caso, aquellos que aprueban este tipo de conducta pertenecen a otro redil, el redil de las cabras. Las cabras son animales solitarios, las ovejas no. Las ovejas siempre viven en manada. Características de la oveja. Sus pieles de muchos usos servían para vestiduras. En la construcción del tabernáculo se utilizaron pieles de carnero teñidas de rojo. La lana de las ovejas era probablemente la fibra que más se usaba para hacer ropa. De su lana se hacían los mejores vestidos. Las pieles de las ovejas eran de abrigo y servían para construir también casas. Debían las pieles ser de alta calidad para que pudieran resistir el sol, la lluvia y dar protección. Nos preguntamos cómo está nuestra piel y nuestra cobertura espiritual, preparado para cubrir las necesidades de abrigo y amparo ante las circunstancias. El cristiano como oveja del redil del buen pastor debe ser fructífero. Pareciera que muchos están apegados a el tronco que es Cristo, pero ellos nunca producen buenos frutos, sino a veces, y contrariamente a lo que se esperan, malos frutos. Las ovejas siempre están dando la misma calidad, y su calidad de piel y de lo que se puede obtener depende en gran manera de su pastor, pero también del redil al quien pertenece. Ovejas. Las ovejas son
animales que se crían juntos y en manadas. Y de esto vamos a ampliar en el próximo bloque. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Él separará los unos a los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Estamos en Mateo 25 y estamos en esta parábola de las ovejas y de los cabritos. Las ovejas son animales que se crían juntos y en manada. Se crían desde mucho tiempo atrás, desde la antigüedad en rediles. Usted puede leer un poquito más en Números, capítulo 32, versículo 16, o en 1 Samuel, capítulo 24. Una de las características de la oveja es que son criadas dentro de los corrales por varios motivos. Primero, estaban adentro y solo salían cuando el pastor las llevaba. Segundo, estaban unidas como un solo redil, criadas dentro de un corral para protección y para ser llevadas solamente cuando el pastor salía para alimentarlas. Tal cual como son las ovejas debemos ser cada uno de nosotros. Es decir, tenemos que estar dentro del redil, en el cual Dios nos ha puesto para andar juntos, unidos. No nos ha puesto para andar saltando y brincando de un lado a otro. Además, la unidad de las ovejas es importante porque el pastor las guía y no salen de la manada, están protegidas. Si salen de las manadas por sí solas, están en peligro. Puede venir el lobo y robar una oveja. Puede venir el león. Puede llevarse un animal peligroso y terminar muerta. Vemos las ovejas saliendo del redil, pero solamente cuando va el pastor adelante.
El pastor es el que utiliza el cayado, es decir, el bastón de la corrección, porque cuando no están adentro y están afuera, están fuera de disciplina y hay que corregir. Y cuando la oveja no sigue la manada, con el cayado hay que corregir. El cayado es el bastón de la corrección. Muchas ovejas dentro de las iglesias son rebeldes, viven en desorden espiritual, a veces fríos, a veces calientes, porque están afuera y a veces están adentro. No conviven de acuerdo a la voluntad de Dios. Se manejan en pleitos, en contiendas, en chismes, en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, borracheras y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo. Dios nos está exigiendo ser otro tipo de hombre y de mujer espiritual. Cambiar nuestra vida, nuestra naturaleza, por una vida espiritual sana. Dejar de ser carnales y vivir a nuestra manera y con nuestro propio rumbo para ser parte de la manada y vivir apartados en un redil, en un corral, en santidad. ¿Podemos considerarnos una oveja limpia ante el Señor y decirle al Señor, úsame porque soy limpio? ¿Puedo considerarme una oveja o una cabra? En Palestina las ovejas y las cabras pastaban juntas, pero se las guardaban en corrales separados. Las ovejas eran consideradas de mayor estima que las cabras. Dios, en el juicio ante su trono, va a separar las ovejas de las cabras. Una oveja se mantiene en el redil, siempre va a ser productiva, va a ser limpia, va a rumiar, va a comer 2 veces lo que se da, va a probar su alimento. Una cabra va a comer cosas que no están aprobadas por el pastor. La cabra busca por sí mismo entre los montes su propio alimento, no se maneja en función de grupo, siempre se maneja separada. Y nos hacemos la pregunta, llegando al final del programa, ¿hasta cuándo justificaremos nuestra actitud de cabra, haciendo lo que nosotros bien nos parece, sin estar bajo una guianza, una guía espiritual? ¿Hasta cuándo buscaremos pastos aquí y pastos allá? ¿Hasta cuándo nos mantendremos en rebeldía y empezaremos a buscar la guianza, el cuidado, la protección? Ayer preguntamos, ¿es importante tener un pastor o es suficiente que Dios sea nuestro pastor? Bueno, Él ha diseñado las congregaciones, Él ha diseñado los lugares de reunión para mantenernos en una manada. Y si usted y yo brincamos de una a otra, estaremos haciendo funciones de una oveja rebelde o más, peor aún, de una cabra. El Señor está a las puertas y Él viene, y cuando Él venga separará las ovejas de las cabras. ¿En qué grupo se encuentra? ¿En qué grupo me encuentro? Mi nombre es Rubén Herrera. El día de mañana, Dios mediante, estaremos terminando el estudio, pero con una consideración más de esta parábola. Parece ser de que hay un camino de obras que hace la distinción o la separación. ¿Será así? Bueno, de esto, para terminar nuestra parábola, nos ocuparemos mañana. Muchas gracias. Bendiciones. De mi corazón
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.